El tema de la predicación es la iglesia y la mundanalidad. La iglesia y la mundanalidad. Dios viene hablando a la iglesia a través del libro de Apocalipsis. Viene ministrando a su pueblo en este lugar a través de este libro de Revelación, que nos habla acerca de los tiempos finales, de los tiempos futuros, dejando un mensaje a la iglesia y una responsabilidad de poner por obra la palabra escuchada. Hace 8 días Dios nos habló a través de la iglesia en Éfeso. Inicialmente vimos que Dios habló ahí. También habló acerca de la iglesia en Esmirna, y hoy Dios nos habla a través de la iglesia en Pérgamo. Le hemos colocado un término a esta predicación: la iglesia y la mundanalidad. La palabra mundano es una palabra que regularmente escuchamos y casi siempre la asocian o se asocia hacia la gente que tiene vicios. Sin embargo, el término o la definición de la palabra mundano tiene que ver con la actitud de una persona o de la inclinación de una persona, hombre y mujer, hacia el pensamiento de aquí y de ahora. Repito, la palabra mundano o mundanalidad hace referencia a alguien que vive su vida de acuerdo al pensamiento terrenal, que solamente está pensando en las cosas de aquí, terrenalmente hablando, está enfocada en los placeres, está enfocada en alcanzar el éxito terrenalmente hablando, y que no le importa su alma, no le importa la eternidad y mucho menos el tema de Dios. Y mencionando eso, pues estamos aquí esta mañana después de que en la semana, por ahí los que tienen usos de las redes sociales lograron darse cuenta que el logo de la aplicación de Twitter cambió. ¿Se dieron cuenta, jóvenes? Ahora es una ¿qué? ¿Una qué? Una X. ¿Se dieron cuenta? Cambió. Sí, la Agenda 2050 ya entró. Y el mundo está haciendo lo que le corresponde hacer. Por otro lado, la iglesia está muy dormida, muy quieta, no sabe ni le interesa. Y muchos de ustedes quizás dicen: pastor, no sé de qué me está hablando. Pues déjeme decirle que la agenda del mundo correspondiente a la sociedad del siglo XXI, que abarca la generación 2020 hasta el 50, está entrando y está teniendo un impacto muy importante. Y todos esos cambios que estamos viendo, la sociedad misma, aún sin ser cristianos, están consternados. ¿Cómo es posible o por qué el cambio del logo para esta aplicación que es tan famosa después de Facebook? Yo creo que es la más solicitada por los cibernautas. Y algunos quizás dicen: pues cambió el logo, lo dejaron ahí. Pero investigando un poco nos damos cuenta que el orden mundial se ha establecido en la tierra. Dios sigue hablando a su iglesia. ¿Cuántos son cristianos? Y nos sigue hablando para prepararnos. El mundo está haciendo lo que le corresponde hacer, pero la iglesia del Señor tiene que estar alerta y despierta a los cambios que se están dando. Lamentablemente, la iglesia está dormida. La iglesia está muy tranquila y está muy cómoda en sus casas, de vez en cuando buscando a Dios en oración, de vez en cuando leyendo a la Biblia, de vez en cuando asistiendo. Y eso lo que está provocando es que la iglesia que está en esa condición esté dormida a los acontecimientos que se están dando en la tierra. Amén. El apóstol Juan, cuando escribe esta carta, o este libro mejor dicho, si se da cuenta en sus Biblias, estos versículos que hemos leído están con tinta roja en algunas Biblias. Eso menciona que fueron dichas por Jesucristo. Y le da un mensaje a la iglesia que se encuentra en Pérgamo, porque tenían un problema. Estaban siendo muy cómodos y estaban muy mezclados con las cosas mundanas de aquel entonces. Y el mensaje de parte de Jesús es exhortar a la iglesia a que deje esa mundanalidad, esa manera de pensar, porque Dios enseña en la palabra que a los tibios Dios va a vomitarlos. Es mejor que usted se decida, hermanos. Amén. Es mejor que usted se afiance en las cosas de Dios, y si va a estar tibiamente, mejor váyase al mundo. No pierda el tiempo aquí.
Váyase allá, allá váyase a recrear, haga lo que tenga que hacer, pero si decide estar con Dios, hágalo bien. Porque sus hijos lo están observando. Sus hijos están viendo cómo usted busca a Dios, si lo busca con compromiso, con responsabilidad, o si usted es tibio en sus convicciones, sus hijos lo están viendo. Y mañana su hijo o su hija va a repetir lo que está usted haciendo. Amén. Y se lo digo de parte de Dios. Amén. La palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2, dejo un apartado ahí. Romanos capítulo 12, versículo 2. Déjeme darle una definición un poco más técnica de la palabra mundanalidad. Y dice que la palabra mundano es cualquier preocupación o interés en el sistema de la vida temporal. Eso es mundano. Preocupación o interés en el sistema de vida temporal que pone algo perecedero antes de lo eterno. Como cristianos, la Biblia nos enseña a nosotros a poner nuestra mirada en las cosas eternas por encima de las terrenales. Amén. El apóstol Pablo le dice estas palabras a los hermanos en Roma, que hoy Dios nos recuerda a nosotros: no os conforméis a este siglo, es decir, no se dejen moldear por el pensamiento del mundo del siglo XXI. Repito, no permitan que el mundo los permee, que el mundo influencie en ustedes. No permitan, cristianos, que el mundo se meta en su vida y se comporte como aquel que no conoce a Dios. Amén. Yo estoy impactado como pastor que el mundo tiene más fuerza para evangelizar a la iglesia, a los cristianos, que los cristianos al mundo. Estoy preocupado, impactado, repito. El mundo tiene más influencia en ustedes que ustedes en el mundo. Se visten como el mundo, se peinan como el mundo, son irreverentes como el mundo. Así lo veo. Muchos de ustedes han perdido sus convicciones por el amor hacia Dios. Y muchos de ustedes se comportan como el mundo, traen la música del mundo. Es inconcebible que los que no son cristianos tengan más influencia en los jóvenes, que los jóvenes traigan música del mundo, a que el mundo traiga música de la que usted escucha, que alaba a Dios. Y aunque nadie dijo amén, es amén. Es inconcebible que ustedes, los jóvenes, o algunos adultos que tienen convivencia con gente que no es cristiana, cuando están con ellos, platican igual que ellos, hablan los chistes que ellos hablan, y se les olvida que son cristianos muchas veces. Amén. Pablo dice: no se dejen moldear por este mundo, no se conformen al pensamiento de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, tenemos que renovar nuestra mente todos los días. Pastor, ¿cómo sucede eso? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Dios nos habla y conocemos a Dios a través del tiempo que tenemos de la lectura con la palabra de Dios. Amén. Desafortunadamente el cristiano promedio hoy no lee la Biblia a menos que venga a la iglesia. Durante toda la semana son muy pocos los que de repente abren la Biblia y tienen comunión con Dios. Por lo tanto, no hay renovación, no hay cambio, no conocen a Dios. Pero la palabra dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Y el plan está en la Biblia. Tienes que leerla, tenemos que leer la Biblia. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 4. No debemos de conformarnos, tenemos que esforzarnos para leer la Biblia, conocer a Dios. Santiago dice estas palabras en la misma línea: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El mundo siempre va a rechazar lo que Dios promueve en la Biblia. No estamos descubriendo el hilo negro. El mundo siempre va a estar en contra de lo que dice la Biblia, por lo tanto va a rechazar el pensamiento de Dios. Pero si usted es amigo del mundo, entonces es enemigo de Dios, porque hace lo que el mundo hace y no lo que Dios dice en su palabra.
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que sea amigo del mundo se constituye ¿en qué? Enemigo. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. La palabra de este versículo es para llevar a un compromiso del cristiano con su Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Él es Dios. No tendréis dioses ajenos delante de mí, dice uno de los mandamientos. Primera de Juan 2:15. La Biblia pone en claro el deber de los cristianos y es evitar la mundanalidad. Y usted puede decir: bueno, pastor, me tengo que ir a un monasterio. No. Jesucristo dijo: en el mundo estáis, pero no son del mundo. Vivimos en este mundo caído, pero no formamos parte del pensamiento del mundo temporal de aquí y de ahora. Amén. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo. Y aquí el mundo, una vez más, es la filosofía, el pensamiento, y podemos verla en todas las esferas. Hacía ahorita yo un referente acerca del tema del Twitter. A muchos de ustedes les gusta. No pueden vivir sin estar con él. Y les cuestan las cosas de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Bueno, pastor, tengo que dejar de hacer eso. No, al mundo hay que tenerlo en las manos y a Cristo en el corazón. Que Él sea tu Señor y tu Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí prácticamente habla de esa filosofía humanista, donde el hombre se levanta como la respuesta a los problemas del hombre. Eso no es para el cristiano. Dice uno de los salmos: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro ayudador es Dios. Amén. Y el mundo pasa, es decir, usted se va a hacer viejo y va a morir, y pasará su manera de pensar. En la semana también impactó una noticia en las redes sociales de una cantante irlandesa que de una manera rebelde rompió una fotografía de Juan Pablo II y la excomulgaron las industrias de la música, y apenas murió. Todos mueren. Usted va a morir y le entregará cuentas a Dios de la palabra que escuchó en esta tierra. La palabra dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, colocar nuestra prioridad en las cosas eternas y espirituales. Dios nos enseña que vamos a perdurar por siempre, hermanos. Dicho lo anterior, vamos a Apocalipsis 2, versículo 12. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Aquí, si se da cuenta, en cada mensaje a las iglesias le habla al ángel. Regularmente representa el pastor, el líder, porque él es responsable. En este lugar, su servidor es el responsable de la iglesia en cuanto a la predicación de la palabra. Pero en cada familia, el padre y la madre son responsables de sus hijos. Amén. Ustedes son responsables de pastorear a sus hijos, padres de familia. Amén. Lo que ustedes a sus hijos les enseñen o les dejen de enseñar, Dios va a pedirles cuentas. Amén. Y dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo representa una iglesia que ha existido a lo largo de la historia, que le ha costado trabajo mantener su integridad delante de Dios. Pérgamo fue una ciudad en la cual está registrada en el libro de los Hechos, y donde tuvo un contacto muy importante con el emperador en aquel tiempo, de su tiempo de existencia. Y tenían una adoración hacia ciertos dioses griegos como Zeus, como Diana. Había una mezcla de idolatría en Pérgamo. Y el mensaje que Jesús le da a esa iglesia: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Y la Biblia habla que este que está hablando es el mismo Señor Jesucristo.
Y mire lo que le dice a la iglesia y al líder de la iglesia en Pérgamo. Yo conozco, ¿qué? Y otra vez Dios nos habla de su omnisciencia y omnipresencia. Dios conoce la vida de su iglesia en esta tierra. Dios conoce la vida espiritual de usted. Dios conoce la vida espiritual de la iglesia Elohim en este lugar. Y hoy Dios nos dice, yo conozco tus obras. Dios sabe con qué corazón está esta mañana aquí. Dios sabe qué trae en su mente, qué es lo que está pensando, cómo está viviendo. Dios sabe todo. Dios está en todo lugar, hermanos. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí Jesucristo le hace un elogio a la iglesia, a los hermanos en Pérgamo, y les dice, has retenido mi nombre. Es decir, han procurado guardar su testimonio, no todos. Han procurado honrar el nombre de Dios. Dice, donde está el trono de Satanás. Había mucha idolatría, ya les decía. La adoración a Zeus era muy grande en ese momento. Y también habla de un mártir. Aquí dice de Antipas. Había sido martirizado por causa de caminar en el Señor. Apocalipsis 20, versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, dice Apocalipsis 22, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Nos habla aquí Apocalipsis que al final el enemigo de Dios, Satanás, será atado al final de los tiempos. Pero en Pérgamo había una idolatría muy grande. El poder del enemigo, Satanás, se había metido fuertemente en la ciudad. Y ahí mismo Dios había ayudado para que unos de sus hijos pudieran retener el nombre. Es decir, no habían negado su fe. Retener el nombre de Cristo en Pérgamo representaba que había un remanente que se había mantenido fiel y firme al Señor. Y seguro estoy que en esta iglesia en la cual nos encontramos hay hombres y mujeres, hermanas y hermanos que aman a Dios con temor y reverencia. Síganlo haciendo, hermanos. Amen a Dios, teman a Dios, porque Dios ama a ese remanente. Había un grupo pequeño ahí que estaba siendo fiel. Habían sido martirizados algunos, pero estaban siendo otros manteniendo su fe. Vamos a volver al texto de Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí Jesús le reprocha, le recrimina a la iglesia, a los hermanos de la iglesia en Pérgamo, que retienes la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner ¿qué? Tropiezo ante los hijos de Israel. Y este tema desafortunadamente se sigue repitiendo en la iglesia contemporánea. Yo sé que vendrán tropiezos para la vida del creyente, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Vamos a ir a unos pasajes de la Biblia. Mateo capítulo 18, versículo 4. Los tropiezos son aquellos obstáculos que se ponen frente a una persona para que la persona caiga. Hace mucho tiempo yo le vengo diciendo a la iglesia, hermanos, tengan cuidado con su testimonio y con su ejemplo. El ejemplo arrastra. Los hijos los observan, los escuchan cómo hablan, qué dicen, cómo dicen. Y los padres muchas veces se convierten en piedra de tropiezo de sus hijos, porque no los dejan acercarse a Dios con un corazón sincero, con un corazón limpio. En Mateo 18 encontramos un momento que le llevan a Jesús a unos niños para que los bendiga. Ese es el contexto. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Si Dios permite, la semana que viene
tendremos la escuela de verano. Significa que todos los padres de esta iglesia deben de estar preocupados para que sus hijos asistan a esa escuela de verano. Lamentablemente no es así. Y no tengo que decirlo desde el púlpito. Si usted es padre cristiano y madre cristiana, su deber es que su hijo y su hija esté en la escuela de verano escuchando palabra de Dios. Porque muchas veces los padres les niegan la oportunidad a sus hijos de acercarse a las cosas de Dios. Son ustedes los que deben de facilitarle a los hijos estar cerca de las cosas de Dios y no poner un obstáculo. Es lamentable escuchar, es que ¿qué van a enseñarles ahí? Es tiempo perdido. Y ponen miles de pretextos los padres de familia para que los hijos se acerquen a las cosas de Dios. Dios te habla hoy, que va a demandar esta palabra el día que lo enfrentes. Hay tropiezos que vendrán a nuestras vidas, pero hay de aquel que por quien vengan los tropiezos. Jesús dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mi nombre, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen, ¿qué, hermanos? ¿Cuántas veces lamentablemente en una mesa se habló del hermano, se habló del pastor, y eso detonó en el pensamiento de los hijos un resentimiento hacia alguien que ni siquiera sabe lo que está pasando? Cuidado. Hablar en contra del tío, de la tía, del suegro, de la suegra, del abuelo, de la abuela. No le metas a tus hijos en su corazón cosas que no le competen. Ya crecerá y se dará cuenta de las cosas y él mismo tendrá su juicio. Pero mientras tanto tengamos cuidado. Esto que estamos leyendo fue lo que se metió en la iglesia, que estamos leyendo en la Biblia. Este mismo espíritu se metió y comenzó a generar muchos tropiezos en la iglesia, y por ello muchos hermanos estaban dejando de congregarse. Y la palabra le dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y fue lo que sucedió, y encontramos en la Biblia en Números 22-25 que el profeta Balaam comenzó a hacer tropiezo para que Israel cayera y perdiera. Y ese espíritu es el que estaba en ese momento. Tito capítulo 3 versículo 10. Cristo sostiene que cualquiera que en su iglesia se desvíe y vaya por doctrinas falsas, tendrá su consecuencia. Tito, ¿ya lo tiene? 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Deséchalo. ¿Es fuerte? Probablemente. ¿Es injusto? Quizás. Pero Dios establece que una persona que esté con ese espíritu de dividir tiene que ser colocado fuera de la iglesia. Eso se llama disciplina. Porque dice aquí, después de una y otra amonestación, es decir, ya se habló con él. Ya se habló con él. A veces algunos comentarios se han dicho del pastor: es que el pastor, ¿por qué no deja participar a tal hermano, a tal hermana? ¿Por qué la hermana no participa como antes? Si no sabe, probablemente está en disciplina. Por alguna razón. Por alguna razón. Y todo esto es para cuidar la vida espiritual de la iglesia. 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio, ¿qué, hermanos? Juicio. Judas capítulo 1 versículo 10. Ese pecado de hacer tropezar a los demás, hermanos, es un pecado que lamentablemente ha existido mucho en la iglesia y ha llevado a muchos a alejarse de las cosas de Dios. Judas 1:10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, habla de los que causan divisiones, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, dice Judas, es decir, sus instintos son mayores que sus razones. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de ¿qué? Y Balaam siempre va a representar tropiezo, hacer tropezar a los demás.
y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué hizo Coré? Fue un hombre que se sublevó y que se puso en contra de Moisés y que retó a Moisés, al líder. Ser líder es complicado y es difícil, pero lamentablemente algunos cristianos en algunas iglesias se atreven a señalar el liderazgo del pastor. Ustedes no saben lo que cuesta estar en este lugar y lo que implica estar sirviendo a Dios. Nos equivocamos como todos los seres humanos, pero tenemos temor de Dios para hacer las cosas con temor delante del Señor. Pero Coré fue un hombre que se sublevó en contra de Moisés, y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, también en el capítulo 22 de Números. Vamos a volver al pasaje de Apocalipsis, capítulo 2. Le reprocha entonces Jesucristo, versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, le dice, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí el mensaje que le da a la iglesia es al arrepentimiento, a cambiar esa actitud y reconocer que eso no los estaba llevando a estar cerca de Dios. Pero también les habla acerca del tema de la doctrina de los nicolaitas. Ellos enseñaban a participar en orgías paganas. Era un tema sexual. ¿Qué significa esa doctrina de los nicolaitas? Que muchos cristianos en Pérgamo estaban sirviendo en la iglesia, y estaban en pecados de índole sexual. Hermanos, no podemos servir a Dios si estamos en pecado. Dios es 3 veces santo. Y Jesús le reprochó a esa iglesia y les dijo que estaban permitiendo a esa doctrina, a esa enseñanza. También les dice en el versículo 16, por tanto arrepiéntete. Y les habla a un cambio de actitud. El arrepentimiento no solamente es pedirle a Dios perdón, Señor, perdóname, discúlpame, sino que tus acciones cambien hacia Dios, en dirección a Dios. Amén. Si el pecado que Dios te está hablando, te está recalcando esta mañana, Dios te dice, aquí estás fallando. El arrepentimiento tiene que ver con pedirle a Dios perdón y dejar de caminar hacia el pecado y caminar hacia Dios. Aleluya. Ese es arrepentimiento. Amén. Que las acciones demuestren que realmente en ti hubo un arrepentimiento genuino, si no solamente fue remordimiento de conciencia. Amén. Cristo le advierte también a la iglesia. En el versículo 16, vendré a ti pronto. ¿Qué significa? En cualquier momento le puedes entregar cuentas a Dios. Esta mañana Dios nos está hablando. Esta mañana Dios te está hablando para que tú reflexiones en la palabra que Dios te está hablando. Y tú decides cambiar o no cambiar. Pero Dios te dice, pronto vendré a ti. Pronto significa que un día tendrás que entregarle cuentas a Dios. No juegues con las cosas de Dios. Amén. Sé serio con tu vida cristiana. Ama a Dios con temor y responsabilidad. Amén. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, dice la palabra aquí del Señor. Y por último le da un consejo a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí lo que Jesús le da el consejo es a que le pongan atención a las palabras que Jesús le está dando en ese momento. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Significa, pon atención, presta atención a la palabra que Dios te está hablando. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Recordemos, en el Antiguo Testamento el maná representaba ser alimentado del alimento espiritual de Dios. Cuando Israel estaba en el desierto, estaban a punto de morir, Dios envía un maná que desciende del cielo y se alimenta a Israel de ello. Bueno, Dios le promete a la iglesia en este lugar a que ellos serán alimentados del maná. Dice aquí el pasaje que hemos leído en el versículo 17.
Pero también les habla acerca de un nombre nuevo. Les habla de un nombre nuevo. Y aquí les habla acerca de ese nombre, el cual está escrito en el libro de la vida. Y vamos a ir a un pasaje que encontramos en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29, 29. Un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Dice Deuteronomio, ¿qué? 29, 29. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Ese nombre nadie lo sabe. Solamente el Señor sabe en este lugar y en todas las iglesias quién son los salvos. Él sabe quién está escrito en el libro de la vida. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos, ¿qué, hermanos? Todas las palabras de esta ley. Hermanos, esta mañana Dios nos ha hablado a través de este mensaje a la iglesia en Pérgamo, a que tengamos cuidado con el contacto mundano en el cual estamos viviendo. Solamente lo veo a la semana, una hora y cuarto, que es el tiempo que está usted aquí. El demás tiempo está usted en su casa, con su familia, con sus hijos, y no sé qué hará ya usted. Pero hoy Dios deja un tema muy grande en responsabilidad para buscar a Dios. Tenga cuidado. Pronto vendrá Dios a su vida y le pedirá cuentas. No se mezcle con el mundo. Al contrario, que el mundo vea en usted alguien distinto, alguien diferente. Ser del montón cualquiera, ser hijo de Dios muy pocos. Amén. Solamente aquellos que vamos y tenemos temor a Dios. Amén.